Ok, entonces no olviden registrar su asistencia a la hora de entrar. Entonces veíamos que el ruido es algo que también debemos de controlar o de mantener vigilado dentro de el entorno de trabajo de los operadores o del personal. Y aquí nos marca unas características muy puntuales, ¿no? Actualmente se acepta que ruido es aquel sonido que por sus características de intensidad, de una intensidad mayor a 85 decibeles y una frecuencia entre 1000 y 3000 Hz de frecuencia, causan daño al ser humano. Este es el parámetro que me va a indicar a mí cuando ya estamos hablando de ruido, además de las anteriores características, ¿no?, que ya analizamos. Para estos también hay una serie de efectos fisiológicos que puede ocasionar el ruido. Y también, igual que las temperaturas o igual que la iluminación, también hay ciertos límites y ciertas condiciones que me van a generar alguna especie de trastorno fisiológico en la persona. ¿Cuáles son los efectos que se dividen en efectos a la salud? Que estos son efectos auditivos, es decir, lo que afecta directamente al órgano auditivo, al oído, vamos, y los efectos extraauditivos, que además se manifiestan en otra parte de nuestro organismo, en otros sistemas de nuestro organismo. Entonces, un ruido de alrededor de los 80 decibeles, que es la unidad de medición del ruido, del sonido más bien. Un ruido con más alrededor de 80 decibeles, perdón, nos puede generar un trauma acústico crónico. ¿A qué se refiere esto? Un trauma acústico quiere decir una lesión en el aparato auditivo que se ha ocasionado por estar expuesto durante largos periodos de tiempo. Es decir, hablamos de aquella persona que trabaja, vamos a suponer, en un antro, donde la música está a todo volumen, arriba de 80 decibeles, seguro, si no, no se siente, ¿vale? Arriba de 80 decibeles, y que ha trabajado ahí durante 1 año, 2 años o 5 años. Esta persona va a estar seguramente padeciendo un efecto auditivo de un trauma acústico crónico, es decir, su oído se está dañando de manera permanente por haber estado expuesto tantos años a niveles muy altos de decibeles, ¿no? Un trauma acústico agudo, realmente no existe un registro, pero obviamente es aquel que se ocasiona en una manera ocasional, ¿sí? Por ejemplo, de repente estás trabajando y viene una explosión de un equipo, de una tubería, y se oye esa explosión fuertísima, pues estuviste expuesto a quién sabe qué niveles de acústicos, de intensidad acústica, pero fue por una única ocasión. Entonces en esa ocasión a lo mejor te quedas sordo, te queda un zumbido, te rompes un tímpano, te sangran tus oídos, y es un trauma acústico agudo porque no fue que hayas estado mucho tiempo expuesto a un ruido muy alto, sino que fue en un instante, ¿sí? O fue ocasional. Y obviamente, pues normalmente de estos registros suponemos todos que están muy por encima de los 80 decibeles, pero no hay mediciones, puesto que pues nadie se prevé a tomar una medición del ruido en un accidente de ese tipo, ¿no? Entonces no hay un registro, pero se supone que son niveles muy altos a los cuales estás expuesto a niveles acústicos muy, muy altos en un corto tiempo, ¿sale? Hipocausia, que son niveles de sordera, y hablamos de niveles pérdidas de la habilidad de escucha de leves, entre un 25 y un 40%, moderada de un 40 a un 55% de la capacidad de audición, marcada, que van de entre del 50 al 75,
severa del 70 al 90% de la audición y profunda más allá de la pérdida del 90% de la habilidad o la capacidad para escuchar. Esto son efectos que se dan en el aparato auditivo, en el oído, ¿ok? Y son estos los problemas que se pueden causar en estas proporciones, en estas circunstancias, a estos niveles más bien. Por otro lado, están los efectos extraauditivos. Por ejemplo, muchas veces no necesariamente hay muchos niveles muy altos de ruido, pero es un ruido leve, pero en niveles bajos o medios, pero nos pueden generar malestar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos en una oficina y a un lado de la oficina están los albañiles construyendo y están martillando porque están picando el techo o el piso para pavimentar o algo así, pues todo ese santo martilleo todo el santo día, pues son estos, no son muy fuertes porque no te dejan sordo, pero sí están en un nivel que te va a ocasionar cierto malestar general, ¿ok? Te va a desconcentrar, te va a distraer, etc. Otras actividades son que se generan, otros daños a la salud, es cuando hay interferencia con la comunicación. Quieres hablar o estar hablando con otra persona y obviamente no te escucha porque hay demasiado ruido, ¿sí? Y entonces entre 35 y 40 decibeles de ruido pone en un nivel difícil la comunicación entre personas. Cuando estos niveles están muy por encima de los 65, arriba de los 65 decibeles, es extremadamente difícil porque ya tienes que gritar muy fuerte para que te puedas escuchar. Efectos a la salud en cuanto a las actividades mentales. Un ruido mayor de 70 decibeles te puede afectar a la comprensión lectora. Es decir, puedes estar leyendo y hace mucho ruido y por más que leas, no se te va a quedar nada de lo que estás leyendo. Me afecta para que yo pueda pensar a la hora de ejecutar cálculos matemáticos. Con un ruido de arriba de 40 decibeles, yo ya me voy a poder torpe a la hora de querer hacer un cálculo. A mi memoria se ve afectada cuando estoy expuesto a ruidos continuos por arriba de 55 decibeles. Me puedes decir una cosa, yo te digo que sí, y en cuanto salgo de ahí ya se me olvidó porque el ruido afectó mi capacidad de retener la información. Actividades complejas de oficinas, por ejemplo, la captación de información, arriba de 60 decibeles, perdón, ya me voy a ver afectado, ya no voy a poder recuperar toda la información que me des o que me digas, por lo mismo que ya no voy a poder retenerla. Mi eficiencia laboral se va a ver afectada cuando hay ruido alrededor de arriba de 50 decibeles. Mi velocidad y calidad para efectuar una tarea, pues se va a ver afectada cuando estoy expuesto a ruidos continuos por encima de 64 decibeles. Es lo que marcan estos límites. ¿Cómo reacciona mi organismo a ruidos por encima de 60 decibeles? Pues mis pupilas se dilatan, mi parpadeo se acelera, agitación respiratoria, aceleración del pulso, taquicardia, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, músculos del cuello y la espalda tensos. Solo por el hecho de estar trabajando en un lugar donde el ruido está por encima de los 60 decibeles, así es como mi organismo lo manifiesta, el resto de mi organismo. Por ejemplo, trabajar en un lugar que está arriba de 85 decibeles constantemente me va a generar, fíjense ustedes, gastritis, aumento del colesterol y los triglicéridos, arteriosclerosis o problemas coronarios, infarto o aumentar el azúcar, la glucosa en la sangre, hasta diabetes me puede dar por trabajar en entornos con estos niveles de ruido. Niveles mucho más arriba de estos,
me generan fatiga, estrés, irritabilidad, agresividad, histeria, neurosis, falta de deseo sexual o inhibición sexual. Es decir, afecta todo mi funcionamiento normal en mi organismo estar expuesto a estos niveles de ruido. Esos son los efectos o los daños a la salud que el ser humano puede padecer en estas condiciones de ruido constante en un lugar de trabajo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se mide el riesgo ante el ruido? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta? Primero, la intensidad del ruido. El límite o umbral de nocividad, o sea, ¿cuál es el límite a partir del cual el ruido ya es dañino para la salud? Está entre 85 y 90 decibeles de unidades de ruido. Por encima de 90 decibeles es nocivo, ¿sí? El límite para que pueda ser nocivo es de entre 85 y 90. A partir de 90 ya todo ese ruido, todo el ruido que genere arriba de 90 decibeles ya se va a considerar como nocivo. La frecuencia del ruido nocivo se da a frecuencias superiores de 1000 Hz, que es como la vibración, no necesariamente es volumen muy alto, pero sí son frecuencias muy altas que pueden afectar nuestro oído o nuestra salud. Tiempo de exposición, obviamente, el tiempo que estés expuesto a esos niveles de ruido y de frecuencias. La susceptibilidad individual, hay gente que es más resistente al ruido, hay gente que no es tan tolerante al ruido, su organismo reacciona de manera distinta. La edad, ¿sí? También este efecto de ruido se puede sumar a la presbiacusia, es decir, a un daño moderado en cuanto al ruido. Y si este ruido es intermitente, como los martillazos, o es continuo, como el ruido de un motor o de un equipo de producción en el área de trabajo, ¿no? Ese podría ser un ruido continuo. ¿Cuáles son, cómo están declaradas en las normativas estos riesgos en función del tiempo de exposición? Hasta un límite de 85 decibeles y de ahí para abajo, la exposición puede durar hasta 8 horas. Si en el área hay ruidos alrededor de los 88, 89 hasta 90 grados de decibeles de ruido, la duración recomendada máxima es de hasta 4 horas. A niveles de sonido por encima de los 91 decibeles, el límite de exposición recomendada máxima es de 2 horas. Arriba de 94 es de 1 hora, ¿sí? Máximo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que medir el ruido en las áreas de trabajo y tomar decisiones, ¿sí? Si el ruido está por encima de 97 decibeles, solamente se puede tolerar hasta 30 minutos de exposición. A 100 decibeles, 15 minutos. A 103, 7 minutos y medio. A 106 decibeles, 3 minutos con 75 segundos, punto 75, casi 4 minutos. A 109 decibeles de ruido, 1 minuto, un poco menos de 2 minutos. A 112 decibeles de ruido, solamente podemos tolerar menos de 1 minuto, 0.94 de 1 minuto. Y así vamos a ver acá, en la siguiente parte, a más decibeles, el tiempo tolerable son segundos. A 115 decibeles solamente toleramos 28 segundos. Y ahora imagínense, a 136, 139 decibeles, menos de 1 segundo es tolerable porque a partir de ahí pues ya dañamos nuestro oído permanentemente, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo es esta tabla que nos va a indicar. En función de estas mediciones, nosotros tenemos que poco a poco ir determinando medidas para reducir los niveles de ruido, ¿sí? Bueno,
o ocupar equipo de protección personal que ayude a reducir esta intensidad del ruido. De tal forma que hay una clasificación que nos va a decir si el ruido es débil o es ensordecedor, si es fuerte, muy fuerte, moderado, etc. Y esto va en el rango, el parámetro de intensidad medido en decibeles. Se considera un nivel de ruido débil cuando se mide dentro de 30 decibeles, moderado entre 50 y 60, un ruido fuerte entre 70 y 80, un ruido muy fuerte entre 90 hasta arriba de 90, alrededor de 90, de 120 hasta en adelante si es ensordecedor y más allá de 130 es el umbral, es el límite, donde a partir de ahí ya nos genera una sensación de dolor en el oído, ¿no? Y pues son cómo se van a describir subjetivamente el nivel de ruido, ¿sale? Para que tengamos más o menos una idea, ¿ok? ¿Cómo vamos a medir la intensidad de ruido? Pues el equipo que se ocupa para medir la intensidad, percepción y la amplitud del ruido, pues se llama sonómetro, que es este equipo que está acá. Si se dan cuenta, no es otra cosa que una especie de micrófono, el cual se va a orientar hacia la fuente del ruido, y aquí en este display, pues se va a proyectar estos valores en decibeles o la frecuencia según lo que nosotros queramos observar, ¿no? Entonces, por medio de un sonómetro, nosotros pudiéramos hacer un recorrido por las áreas de trabajo, midiendo la intensidad de sonido para poderla comparar contra los límites permitidos y entonces determinar cómo está trabajando o qué medidas pudieran adoptarse para la protección del personal o del trabajador. Entonces, eso es hasta el ruido, ¿no? Pero también encontramos en el entorno de trabajo o en el lugar de trabajo propios de la actividad que hace el trabajador, pues la vibración, que también es algo que puede afectar a la salud. Dice que una vibración es el movimiento oscilantes que hacen una partícula para liberar cierta energía en ese sentido. Este movimiento puede ser regular en dirección y frecuencia o intensidad, o también puede ser aleatorio, ¿sale? Movimiento vibratorio de partículas o de componentes se puede transmitir a la persona mediante el sistema mano y brazo. Es decir, esta vibración mecánica es esta que vemos aquí en la figura, o cuando hacemos con un exprimidor de naranjas en la maquinita, es la vibración mecánica que cuando se transmite al sistema humano, mano-brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. También existe esta vibración que se transmite por vía del cuerpo entero. Aquí, por ejemplo, manejar un tractor, ¿sí? Antiguamente, entre más antiguo sea el tractor, más expuesto está el operador a sufrir de la transmisión de la vibración del motor y del terreno hacia su organismo, y de transmitirlo hacia todo el cuerpo. Esto conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Aquí también es tan grande la intensidad de la vibración que, a pesar de que igual que en el anterior está inicialmente una transmisión de mano-brazo, pues también la vibración del piso se transmite a través de sus piernas hacia todo su cuerpo y además de sus manos, ¿no? Entonces, este tipo de vibraciones son las que pueden afectar la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿De qué forma podría ser son estos efectos a la salud que pueden sufrir los trabajadores? La vibración que se transmite al cuerpo por la mano, a través de la mano y el brazo, pues tienen que ver con problemas vasculares, es decir, problemas de circulación de la sangre, problemas de huesos y de articulaciones, alteraciones del sistema nervioso y problemas musculares, lesiones musculares. Sí, obviamente porque nuestro organismo va a estar tratando de luchar contra esa vibración para compensarla, ¿no? Y poder tener control de la maquinaria o del equipo que se está manipulando.
Y eso nos puede generar estos efectos. Cuando las vibraciones se van a transmitir a través del cuerpo completo, como el operador de un tractor, pues vamos a generar lumbalgias, que son dolores en la espalda baja, ¿sí? En la cintura, lo que llamamos dolor de cintura. O lesiones de la columna vertebral, alteraciones cardiovasculares, respiratorias, del sistema endocrino, de salud y metabólicas, es decir, nuestro organismo va a verse alterado en sus ciclos normales, como el ciclo digestivo, por ejemplo, ¿sí? También en nuestros ciclos de respiración, nuestro corazón, la presión arterial, etc. También para las mujeres puede generar estar expuesto en un área de trabajo con constantes vibraciones que muchas veces ellas no lo pueden percibir porque son a frecuencias muy altas, pero estar expuesta a una mujer embarazada a un trabajo donde se está expuesta a vibraciones puede tener alteraciones ginecológicas de su aparato reproductivo o incluso, si está embarazada, riesgos de aborto. Hay que tener mucho cuidado con esto. También puede generar alteraciones sensoriales del sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro también se ve afectado, ¿no? Y puede tener problemas de percepción, de coordinación en sus movimientos, de medición de la distancia, porque al estar expuesto a tanta vibración, nuestro organismo trata de ajustarse automáticamente. Y cuando dejas de exponerte a esto, tu organismo queda alterado sensorialmente y mentalmente. Trastornos gástricos, todo nuestro sistema digestivo, malestar en general, mareos. Todas estas son consecuencias de trabajar en un lugar donde está expuesto continuamente, a vibraciones. ¿Ok? ¿Cómo se mide el riesgo? Así como medimos el nivel de riesgo de ruido en un punto, como ahí obtenemos un nivel de presión sonora, en el caso de las vibraciones lo que se mide es la aceleración, la velocidad o el desplazamiento de la vibración, es decir, qué tan fuerte es esa vibración. La aceleración es el parámetro más usado. Son unidades que se miden, sus unidades son metros por segundo cuadrado. Para simplificar sus unidades también se habla de decibeles de aceleración y viene dada por dos magnitudes, la amplitud y la aceleración de la frecuencia. La amplitud es el espacio que hay entre una curva, entre una, ¿cómo le llaman? Entre una onda y otra. Esto le llamamos amplitud. Y más bien a esto le llamamos amplitud, perdón, a la vertical, y a la horizontal la frecuencia. La amplitud es lo que le da la potencia o la fuerza a esa vibración, de esta forma, en este sentido, ¿sí? Y la frecuencia es qué tan seguido se da esa amplitud, ¿sí? Esa fuerza de vibración. Si están muy juntos, es una frecuencia muy alta. Si están muy separados, es una frecuencia baja, pero nos puede afectar la amplitud, es decir, la fuerza o la potencia con que se dé esa vibración, aunque no sea tan seguido. Ahora, lo peor que sucede es que además de que sea muy amplia, tenga mucha amplitud, también sea muy frecuente, tenga una velocidad muy alta. Y eso es lo que vamos a tratar de medir mediante diferentes, el instrumento de medición correspondiente. Para medir esas vibraciones se ocupa un vibrómetro. Aquí hay un ejemplo de uno que sirve tiene diversos dispositivos para poder medir la transmisión de esa vibración de los equipos o del objeto al ser humano. Y hay algunos que se ocupan, como este dispositivo, que no sé si se alcance a ver ahí. Déjenme ver si con la lupa. Es un dispositivo más pequeñito que se conecta a la máquina para simular la transmisión de la vibración de mano a brazo. Está otro que se implanta o se coloca sobre la superficie donde normalmente se va a colocar la persona
y me va a ayudar a obtener la vibración que se transmite al cuerpo, e incluso hay otros más grandes, más especializados, que nos ayudan incluso a medir la vibración al que un edificio puede estar sometido. Y esto puede ser útil cuando tenemos fábricas que ocupan equipos a lo mejor muy pequeños, como máquinas de coser, pero que las tienen repartidas en diferentes pisos del edificio. Y pues la vibración constante se transmite al edificio y puede llegar a afectar incluso a los de las oficinas, aunque ellos no tengan nada que ver con el proceso productivo, ¿no? Entonces, aquí están las aplicaciones que puede tener: evaluación de la exposición de los trabajadores a las vibraciones, en la transmisión de mano-brazo al cuerpo entero, o las vibraciones del espacio interior en edificaciones y sus características propias, ¿no? De aquí está cómo aparece su manejo. Este es solo uno de los tantos modelos que seguramente existen, y toda la información que podemos obtener de este instrumento de medición. Esto le llamamos vibrómetro, ¿ok? ¿Qué factores son los que vamos a considerar para observar el riesgo? Pues vamos a fijarnos en el nivel de vibración, que nos lo va a dar este equipo, el tipo de vibración, que también nos lo va a dar este, el tiempo de la exposición a la vibración. Obviamente, pues vamos a ver cuántas horas o cuántos minutos está expuesto el trabajador a estos niveles y características de la vibración. También vamos a hacerlo comparando con los niveles y límites de exposición que están establecidos en las normas, y la interacción entre las vibraciones mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo de trabajo. La información que nos proporciona el fabricante del equipo, de la máquina o la herramienta que está ocupando el trabajador, vamos a utilizarla para ver qué características tiene, qué vibraciones son las que el fabricante nos indica que genera una máquina, y la prolongación de la exposición a las vibraciones del trabajador, y las condiciones específicas de trabajo que se van a considerar en este momento, ¿no? Bajo qué condiciones se están generando estas vibraciones. Entonces, son esas características que vamos a analizar. Y aquí vemos los límites sobre los cuales vamos a comparar la medición del riesgo. Aquí tenemos que el tiempo de exposición en horas y la aceleración de la vibración, o los valores de la vibración en metros por segundo cuadrado. Entonces, estos son valores límites, es decir, el nivel máximo de vibración a la que el sistema mano-brazo puede exponerse durante 8 horas. Por ejemplo, es adecuado si la aceleración está por alrededor o por debajo de 5 metros por segundo al cuadrado, pues el trabajador puede estar sin problemas 8 horas por debajo de estas condiciones, es decir, no más de 5 metros por segundo. Si la vibración se transmite a todo el cuerpo entero, pues el límite máximo debe de ser de 1.15 metros por segundo cuadrado de vibración transmitida a todo el cuerpo. Por debajo de ese nivel puede estar tranquilamente sus 8 horas de jornada laboral. Entonces, esos son los límites. ¿Qué quiere decir? Que si yo identifico que la transmisión de la vibración es mano-brazo, si está por encima de 5 metros por segundo la vibración, pues ya estamos afectando la salud del trabajador. Si esto es por encima de 1.5 en una vibración que se transmita al cuerpo entero, por encima de 1.15 ya estamos afectando la salud del trabajador. Entonces, por eso son límites clave. Ahora, ¿cómo se realizan o cómo recomiendan que se realicen las mediciones de la vibración en cuanto a la transmisión de esta hacia el cuerpo humano? El cuerpo humano no es simétrico en su respuesta a las vibraciones. Por este motivo se medirán de acuerdo a un sistema de coordenadas. Y aquí están
estos esquemas que me implica cómo se debe hacer la sujeción del instrumento de medición o del equipo para poder hacer esa medición y sobre qué ejes se va a dar esa vibración. Es decir, puede ser una vibración al estar parado sobre una máquina que puede hacer la vibración en este sentido, vertical. O puede ser un transporte en el cual va manejando el chofer como un tractor, en el que la vibración a lo mejor se da no solamente en el eje vertical, sino también en diferentes ejes. Lo mismo si este está acostado, etcétera. Entonces, estos son los parámetros para realizar las mediciones de la vibración del cuerpo humano y hay que considerarlas a fondo. Por ejemplo, en individuos sentados, la mayor sensibilidad a las vibraciones se ve en dirección del eje Z, en un intervalo de frecuencia entre 3 a 12 Hz en la dirección del eje X entre 0.5 y 2 Hz y en la dirección del eje en un intervalo de 0.5 a 1 Hz. Estas van en función de la definición de estos ejes que están aquí declarados. Por ejemplo, este es el eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Sale? Aquí están reflejados en el subíndice. Podemos apreciar una A de Y, A de X, A de Z. Entonces, así es como se van a expresar. Esta tabla que puse aquí es el ejemplo de cómo se presenta más bien el levantamiento de un análisis de vibraciones para un individuo, ¿sí? Y obviamente, estos son la manera en que se presentan los registros. Aquí, de acuerdo al color de la línea, pues es como el instrumento que vimos hace rato, nos va a manifestar las vibraciones. Vean, esta máquina es esas famosas bailarinas que le llaman en la construcción, que no son más que compactadores de terreno manuales, o una topadora, le llaman Caterpillar, durante su funcionamiento. Estos son los datos de este fabricante en relación a cuáles son los niveles de vibración que puede alcanzar y acorde a cada uno de los ejes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un gráfico de aceleraciones pico en las tres direcciones principales, en los tres ejes principales, y su suma vectorial en un tiempo de 4 minutos. Esto es como una especie de electrocardiograma que nosotros debemos de saber leer para saber cómo se está manifestando esta vibración. Por eso lo pongo ahí como ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que estos elementos, que estas características puedan ayudarnos a reducir el riesgo? Para todos estos casos, tanto para la iluminación, el ruido, las vibraciones y el confort higrotérmico, podemos determinar controles de ingeniería. A veces no es posible reducir el impacto de estas características ambientales en el área de trabajo, pues porque la naturaleza de las instalaciones o los equipos por sí mismos y la función que ellos realizan, pues no podemos nosotros eliminarlo, pero sí podemos reducirlo lo más posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si tenemos problemas de iluminación, pues vamos a hacerlo colocando sistemas de iluminación más adecuados, ¿no? Jugando con los ejemplos que vimos al principio, ¿no? Si tenemos un problema de ruido, pues vamos a tratar de que las máquinas que generan ruido o las áreas que por sus actividades generan mucho ruido en el ambiente, pues los podamos encapsular. Muchas veces las máquinas nuevas o los fabricantes de equipos industriales nuevos vienen con algunas cubiertas especiales de acrílico a veces, que tienen como objeto generar un aislamiento que impida que el ruido se salga de la propia máquina, ¿no? Ya sea mediante encapsulamiento o colocando algunas cubiertas especiales que tienen como función absorber precisamente el ruido o las vibraciones, ¿no? Para el confort higrotérmico, es decir, controlar mejor las temperaturas, pues sí, obviamente generar sistemas aislantes
que permitan conservar el frío o al revés, que permitan expulsar el calor de un área, como sistemas de ventilación o climas para conservar las temperaturas. En cuanto a las vibraciones, igual que el anterior, además de elementos de aislamiento, como pueden ser láminas de goma o de algún otro material especial, pues también el anclaje de los equipos o de las estructuras donde está el trabajador laborando, pues deben de ser lo suficientemente rígidas para que los niveles de vibración no sean tan fuertes, ¿no? Y esos son controles de ingeniería. Mediante ellos nosotros podemos llevar un mejor control de la afectación hacia el trabajador. Por otro lado están los controles administrativos, que ayudan a reducir el riesgo, es decir, una reduce la generación de la condición. Es decir, estos son controles de ingeniería reduciendo la emisión de las condiciones adversas, es decir, evitar que sean tan fuertes. Pero están otras que son controles administrativos. Es decir, al yo generar una rotación de trabajadores, es decir, que cada determinado tiempo se cambie de posición o haga otra actividad diferente, pues eso ayuda a mitigar el riesgo. Es decir, tratar de coordinar el trabajo del operador o de los empleados para que ellos estén constantemente cambiando de actividad o cambiando de áreas bajo diferentes condiciones, tratando de mantener dentro de las normas los tiempos de exposición a los cuales los trabajadores se van a ver sometidos, ¿no? El aumento en la frecuencia y duración de los descansos, apegados a las normas, obviamente, preparación de todos los trabajadores en diferentes puestos para tener una rotación adecuada, es decir, que todos sepan hacer todas las actividades de un área determinada para poderlos ir cambiando sin que se vea afectada la calidad del trabajo. El mejoramiento de las técnicas de trabajo mediante herramientas nuevas, mejores herramientas, mejores condiciones, acondicionamiento físico a los trabajadores para que respondan a las demandas de las tareas, es decir, que la salud del trabajador que va a estar expuesto a ciertas condiciones muy agresivas dentro de un entorno de trabajo, pues sean las mejores. Es decir, no voy a poner a un señor ya mayor de edad que está cerca de jubilarse para estar expuesto a condiciones muy agresivas de trabajo o jornadas muy demandantes. Entonces voy a tratar de que el que se encargue de participar de esas labores extremas, vamos a llamarle así, sean personas que tengan la condición física adecuada. O capacitarlo o prepararlo físicamente como los astronautas. Ese es un ejemplo muy grande, pero sirve, ¿no? Si yo quiero que mis astronautas resistan lo que implica un viaje fuera de la atmósfera, ¿sí? A la estación espacial, pues les voy a preparar físicamente para que estén lo más fuerte posible